Bienvenidos una vez más a nuestros estudios bíblicos. Estamos agradecidos de Dios de que tú puedes estar en esta hora junto a nosotros, en la comodidad de tu hogar, pero también junto con tu familia. Este es Jaime López, pastor de la iglesia Bell Shoals Español, aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Y hoy quiero hablarte un poco sobre el tema, la fidelidad del cristiano. Y quiero enfocarme un poco en lo que es llevar una vida de oración como un verdadero cristiano. Así que acompáñame en esta hora, busca tu Biblia, vamos a estar mirando Santiago capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Y invita a tus hijos, siéntalos a tu lado, a tu esposo, a tu esposa. Y una vez más quiero decirte, gracias por estar con nosotros. Guarda esto en tu corazón. Las oraciones de los fieles son poderosas. Los creyentes deben orar los unos por los otros en toda circunstancia, en la enfermedad y en la salud, en el sufrimiento y en la alegría. En todo tiempo, un cristiano debe de orar. Santiago estaba llegando al final de su carta. Las escrituras que hemos estudiado durante las últimas semanas muestran que estaba atando cabos sueltos de temas que había mencionado a lo largo de la carta. De la misma manera, esta semana Santiago nos arrojará una amplia red sobre las diversas circunstancias que podemos enfrentar y nos llamará a poner nuestra fe a trabajar a través de la oración. Miremos lo que dice Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cómo tú te encuentras hoy? ¿Te encuentras afligido? ¿Te encuentras alegre? ¿Te encuentras enfermo? ¿Estás buscando consuelo en el Señor? ¿O estás dando gracias a Dios en medio de lo que te está sucediendo? La realidad es que no importa cómo te sientas hoy o lo que puedas estar pasando o atravesando, es necesario que comprendas que nuestro Señor y Salvador está dispuesto a escuchar de ti. Y el método más simple y efectivo que Dios ha creado es la oración. Un cristiano verdadero buscará comunicarse con Dios a través de la oración. Santiago constantemente nos señaló el hecho de que la vida cristiana se trata de una obediencia alegre, de básicamente caminar en humilde obediencia, no importando qué. Después de toda la aplicación práctica de la verdad espiritual que Santiago abordó durante estos 5 capítulos que hemos estado estudiando, comenzó a cerrar este capítulo 5 de su carta con un llamado a la oración. La oración es infinitamente más que una transición en nuestras vidas, de nuestra rutina diaria, y más que una simple pausa para meditar. La oración es una comunión permanente con Dios. Sí, es estar en comunión constante con tu Creador. Si Dios es la fuente de nuestra vida, salvación, esperanza y justicia, y Él lo es, entonces la oración es la forma que nos acercamos a Él con total dependencia y satisfacción. Santiago señaló repetidamente que conocer las cosas correctas acerca de Dios no es lo mismo que vivir una vida fiel y en comunión con Dios. ¿De qué nos vale saberlo todo y no vivir en comunión con Dios? Así que la mejor manera de comenzar esta comunión es a través de la oración. Para esto, para estos cristianos, la oración no era algo foráneo, desconocido. Santiago les deja claro que la clave para atravesar sufrimiento se encuentra en la oración. Un cristiano maduro se mantiene orando constantemente, tanto en los problemas de la vida como en los tiempos de alegría y bonanza. Como cristianos, no debemos quejarnos
en medio de nuestras situaciones, sino más bien presentarlas delante de Dios y hablarle de todas tus situaciones. Dios quiere escuchar de ti. Quiero decirte hoy que Dios escucha tus oraciones y no solamente las escucha, las contesta. Cuando prestamos o cuando presentamos, mejor dicho, nuestras aflicciones y enfermedades, nuestras alegrías, nuestras tristezas delante del Señor en oración, esto es como una marca poderosa de madurez espiritual y de confianza en Él. ¿Qué haces tú cuando enfrentas circunstancias difíciles en tu vida? ¿Te detienes, decides confiar y llevarlo al Señor en oración? Santiago 5, versículos 15 al 18 nos cuentan algo sobre esto. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La realidad de muchos cristianos es que luchamos con la oración. La pregunta sería, ¿por qué orar es tan difícil? Nuestra naturaleza pecaminosa nos mantiene distanciados de tener una comunión perfecta con Dios. Hay una realidad aquí y es importante que lo entendamos. Muchas veces no vemos la necesidad de orar porque no vemos nuestras insuficiencias y miserias. No vemos la necesidad de tener a Dios cerca de nosotros. Y francamente, muchos cristianos simplemente no oran porque no quieren. No hay deseo en ellos. Hay también muchos de nosotros que oramos sin muchas ganas y es porque repiten lo mismo cada vez que oran y llegan al punto de que se aburren de repetir lo mismo. Hay muchos que tratan de orar y esa es su mejor píldora para el sueño. Comienzan a orar y nunca terminan porque se quedan dormidos. En realidad, muchas veces no es que tú no quieres orar, es que el método que estás utilizando no está sirviendo, no está siendo funcional. Y pienso que el hermano menor de Jesús sabía que estos cristianos estaban luchando con esta situación al igual que nosotros hoy. Uno de los retos más grandes que los cristianos tienen hoy en día es orar. Y hoy en día hay muchas cosas que compiten con la oración en la vida de un cristiano. La pregunta es, ¿qué compite con tu tiempo de oración hoy? La oración, quiero decirte que no es un estorbo de tu tiempo, sino más bien es una puerta de bendición para tu vida. No sustituyas el hacer buenas obras o trabajar para el Señor con tu tiempo de oración. Dios desea escuchar de nosotros hoy y siempre. Martín Lutero dijo estas palabras: tengo tanto que hacer que debo de pasar las primeras 3 horas de mi día en oración. Un cristiano débil de rodillas puede hacer temblar el infierno. En otras palabras, cuando tú te arrodillas y oras, tú haces temblar el infierno. ¿Por qué cree que la oración es a menudo un hábito difícil, incluso para las personas que creen en el poder de la oración y la presencia de un Padre celestial y amoroso? Es bien simple. Muchas personas piensan de esta manera porque verdaderamente no entienden, no pueden comprender, ¿verdad?, que esto es una lucha espiritual. Es una lucha que constantemente tú estás forcejeando con tu espíritu y con tu carne para así poder alcanzar esta separación de tiempo. Así que no importa cuán espiritual tú te sientas, si estás comenzando en esto o no, es importante que entiendas que hay una lucha entre la carne y el espíritu que nos lleva
a constantemente estar peleando por nuestro tiempo de oración. Hay 7 consejos prácticos que D.A. Carson comparte de cómo podemos progresar hacia una vida de oración fiel. El primer punto que él presenta es que es necesario planificar la oración. Tú necesitas planificar la oración para que así puedas sacar un tiempo específico y saber por qué orar. Otra de las cosas que él dice es que necesitamos adoptar formas prácticas de impedir la deriva mental. En otras palabras, necesitas escribir lo que vas a decir para que así te puedas mover a lo que tienes que orar. En diferentes épocas y estaciones debes de buscar personas con quien orar. Es importante que las busques, porque si no las encuentras, entonces se te va a hacer más difícil orar cuando estás comenzando en esta disciplina. Número 4, acérquense a personas que oran. Necesitamos no sentirnos mal por esto, simplemente buscar personas que estén un poco más desarrolladas o envueltas en la oración para que te ayuden en el proceso y que puedas crecer en tu tiempo de oración. Número 5, desarrolla un sistema y haz listas de oración. Escribe cosas por las cuales tú quieres orar. Personalmente, yo tengo en mi iPad, puedo escribir varias cosas donde cuando la gente me habla, escribo anotaciones para mi tiempo de oración, poder orar por estas situaciones y por estas personas. Mezcle alabanza, confesión e intercesión y vincule todo lo que pueda de las escrituras. Él dice al final, en el punto número 7, ore hasta que ore. En otras palabras, sigue orando hasta que no puedas orar más. Ponlo de esa manera. Lo que más a menudo extrañamos no es la invitación a orar y alabar, sino la invitación a tener comunión con el Dios vivo y acercarnos con valentía al trono de la gracia. Comunión es muy importante porque nos lleva a un tiempo a solas con el Señor. La oración no es solo un deber, es un placer y un regalo para el pueblo de Dios. Es estar en comunión con tu Padre adoptivo, amoroso y misericordioso. Y necesitas comprender que tú has sido llamado a tener una relación con Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Algo importante que necesitamos comprender es que no solamente la oración nos lleva a tener una relación más personal con Dios, sino que también la oración significa poder en medio de nuestras insuficiencias. Es decirle al Señor, Señor, yo no puedo con esto, te lo entrego a ti, lo comparto contigo. Una sección del versículo 16 de este capítulo 5 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Tú y yo somos justos cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos sido salvos para la gloria de Dios. No somos nosotros, porque no se trata de nosotros. Es la oración y el poder detrás de esta. Y el poder que está detrás de la oración es nuestro receptor de esa oración y es nuestro Señor. Así que el Señor es el receptor de tus oraciones y las mías. Hay un ejemplo que quiero presentarte y es lo que dice Jonás capítulo 2, versículos 5 al 7. Dicen, las aguas me llegaban hasta el cuello. Este es Jonás hablando. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa al sentir que se me iba la vida. Me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu tan santo templo. No te rindas, aunque estés por derrumbarte a causa del peso de tu aflicción. Mantente firme y espera en el fruto de tu esperanza con paciencia y confianza, porque viene pronto. La única manera de esperar con paciencia y confianza es a través de la oración. La oración te lleva al otro lado. La oración fue lo que hizo llevar a Moisés al pueblo de un lugar
al otro lado del Mar Rojo, porque fue dividido en dos a causa de la oración y la fe que tuvo Moisés. La enfermedad que Santiago habla aquí, cuando está hablando en este texto del capítulo 5, es una espiritual, y él presenta la oración como el antídoto de la debilidad espiritual. Así que es importante que entiendas esto. Es importante que entiendas que el Señor se hace fuerte en nosotros a través de la oración. Esta gente estaban agotada y cansada a causa de los años de sufrimiento y persecución. Este pueblo cristiano perseguido tenía una realidad, estaban siendo abusados, perseguidos, maltratados, y no era para menos que se sintieran cansados. Por eso Santiago los anima. La oración es medicina, es la medicina que te permite soportar y navegar en medio del sufrimiento y la aflicción que hoy tú puedas estar pasando. Llevar una vida de oración es para todos. No es para unos, para los pastores, para los menos cristianos, los que llevan 5 años, no, es para todos. La oración es la medicina para tu agotamiento y tu fatiga espiritual, para la depresión espiritual a causa del sufrimiento que puedas estar pasando. Y también la oración es buena para el pecado que vive en ti, en todos nosotros, como seres humanos débiles que somos. Si el pecado te persigue hoy y el sufrimiento te agobia, Santiago te recuerda que la receta es la misma: oración. Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Acércate a Dios hoy a través de la simpleza de la oración. La oración te acerca a Dios, y acercarte a Dios es consuelo, es medicina para tu cuerpo, es restauración, es salvación. La oración es poder. Mire lo que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago en este capítulo 5 presenta un gran ejemplo para demostrar el poder de la oración en la vida de un creyente fiel pero imperfecto como tú y como yo. Él utilizó como ilustración a Elías. Elías era un hombre semejante a ti y a mí, con debilidades. Era un hombre común y corriente, ¿verdad? Pero es importante que entiendas, Santiago visita esta historia del Viejo Testamento para darles un ejemplo a estos cristianos. Elías era un ejemplo no de un superhéroe, sino de una ilustración de un simple humano, igual de ordinario, igual de común y corriente, como dije antes, que nosotros. Pero al mismo tiempo Santiago resalta su habilidad de orar de manera segura y confiada en Dios. Él estaba claro de algo, que él era débil, pero que Dios era fuerte, era fiel y poderoso. Santiago presenta este ejemplo para mostrar que también la oración de Elías fue una que buscaba glorificar y exaltar a Dios. No tenía que ver con él, tenía que ver con Dios. Sus oraciones no nacieron de un corazón arrogante o egoísta que quería simplemente mostrar su punto de vista, simplemente pensar en él y en algo personal que él desearía. No, él estaba pensando en un pueblo, en una nación, en una gente. Más aún, las oraciones de Elías nacieron de un corazón y un espíritu que confiaba y creía en Dios. Y la pregunta es, ¿puedes tú creer hoy en Dios y orar en confianza? Cuando el hermano de Jesús expresa que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, nos está diciendo claramente que tú y yo, al igual que estos cristianos perseguidos, tenemos la habilidad de orar poderosamente. Sí, tú puedes orar poderosamente. El ejemplo de Elías que hace el autor de esta carta no solo ilustra el poder de la oración en la vida de una persona justa, también presenta claramente el poder de restauración que hay en la oración, aun cuando somos débiles. La oración de Elías
no tenía el propósito de glorificarse, sino que tenía un propósito mayor, y era de que la gente pudiera reconocer la veracidad y la fidelidad de Dios, y al ver la fidelidad de Dios pudieran entonces arrepentirse. Santiago citó a una personalidad bíblica, Elías, que oró con eficacia, y esta ilustración simplemente está destinada a animar a su audiencia, a estos cristianos perseguidos, a que sus oraciones podrían conducir a resultados similares. En otras palabras, a resultados poderosos. Así que hoy, para terminar, quiero invitarte a que aceptes la invitación del Señor a la oración. La invitación es clara. Busca a Dios en cualquier necesidad que tengas que enfrentar o estés enfrentando hoy, sea física o, como en el caso de la historia que nos está hablando, ¿verdad?, Santiago, en este contexto, sea espiritual. La oración del justo es poderosa y eficaz, pero más que todo, Dios es fiel. Cuando oramos, podemos participar de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y quiero dejarte con esto en tu mente. Es importante que entiendas que Elías era un hombre débil. Elías era un hombre común como tú y como yo. Y luego de pasar muchos momentos difíciles en su vida, momentos de depresión, momentos de angustia, un momento donde se acostó y dice la Biblia que quería hasta morir. Pero el Señor lo levantó en su misericordia. Y cuando Elías oró, cuando Elías puso su confianza en el objeto de su salvación, Elías pudo ver el poder de Dios manifestado para una nación y para su vida. Y de igual manera hoy tú puedes, no importando en la situación que te encuentres hoy, puedes ver manifiesto el poder de Dios en tu vida cuando caminas en humilde obediencia y te sometes a Dios. Y el mejor vehículo para tú ver esa fidelidad manifestada es a través del poder de la oración. Gracias por estar con nosotros. Si miras aquí a la parte de abajo, vas a poder ver la información para nuestro tiempo de discusión en vivo. Aquí está la clave para el Zoom y de igual manera el código de entrada. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Permíteme orar contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo donde podemos aprender sobre tu fidelidad a través del poder de la oración, que no nace en nosotros, sino en el objeto, oh Dios del cielo, de nuestra oración, que eres tú, el único Dios verdadero. Ayúdanos en esta hora a poder crecer en ti, por ti y para ti, a través de la práctica de la oración, Señor. Gracias por esta disciplina. Ayúdanos a crecer en ella, que busquemos a otros para que nos ayuden a crecer en esto, Señor, y que podamos vivir en ti, por ti y para tu gloria. Gracias por este tiempo y gracias por invitarme a tu casa. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Te espero ahora en nuestra reunión Zoom. Dios te bendiga.